El 2 de agosto de 2020. En Cantora Kiko Rivera. Abrió una puerta que llevaba demasiados años cerrada. Y encontró algo que le partió la vida en dos. No encontró solo polvo, recuerdos viejos y silencio. Encontró los trajes de luces de su padre Francisco Rivera Paquirri, aquellos objetos que durante décadas se habían dado por desaparecidos, aquellos recuerdos que los hijos mayores del torero habían reclamado una y otra vez, sin obtener respuesta. En ese instante, la historia de Isabel Pantoja dejó de ser la historia de una viuda vestida de luto, para convertirse en la historia de una mujer atrapada por sus propias decisiones. Durante 36 años, la finca Cantora guardó una verdad que parecía imposible de sostener. La puerta cerrada no escondía un simple cuarto olvidado. Escondía una herida familiar que venía desde el 26 de septiembre de 1984, el día en que Paquirri murió en Pozoblanco, Córdoba y España entera. Quedó suspendida ante la tragedia de un torero, convertido en leyenda. Aquel día nació también otro mito, el de Isabel Pantoja como la viuda de España. La mujer que cantaba al dolor, que aparecía vestida de negro, que parecía llevar sobre sus hombros el duelo de todo un país. Pero detrás de esa imagen sagrada, según el relato que durante años fue saliendo a la luz, se movían intereses mucho más fríos. La muerte de Paquirri no dejó solamente lágrimas, dejó una herencia, dejó una finca, dejó objetos personales, dejó dinero, dejó documentos, dejó 3 hijos con derecho a conservar una parte del hombre que se había ido para siempre. Francisco, Cayetano y Kiko no heredaban solo bienes. Heredaban una memoria, y esa memoria terminó convertida en el centro de una guerra silenciosa. Cantora era el gran escenario de esa vida. Para Paquirri representaba descanso, campo, raíz y refugio. Para Isabel terminó siendo mucho más que una casa. Cantora se convirtió en símbolo de poder, en centro de mando, en lugar desde el cual podía proteger su imagen y controlar el relato. Tras la muerte del torero, esa finca dejó de ser solo el sueño de un hombre, y pasó a ser una fortaleza donde cada recuerdo podía convertirse en una pieza de negociación. El 26 de septiembre de 1984, la tragedia golpeó con una fuerza brutal. Paquirri murió tras aquella acogida en Pozoblanco, y el país vio cómo Isabel se transformaba públicamente en una figura de dolor casi religioso. Vestida de negro, subida a los escenarios envuelta en canciones de pena y ausencia, supo convertir su duelo en una imagen inolvidable. España la abrazó. Muchas madres y abuelas creyeron en su sufrimiento sin reservas. Nadie quería mirar debajo del luto. Nadie quería preguntar si detrás de tanta lágrima había también cálculo, control y una ambición que empezaba a organizar el futuro. En las sombras de aquel momento, apareció uno de los símbolos más oscuros de esta historia: el maletín negro de Paquirri. Según el relato, aquel maletín contenía dinero en efectivo, documentos y joyas. No era un simple objeto. Era la primera señal de que mientras el país lloraba al torero alrededor de su patrimonio, empezaba una carrera silenciosa por asegurar lo que quedaba. Ese maletín se convirtió en una imagen poderosa porque resume la gran sospecha que persiguió a Isabel durante décadas. La sospecha de que el duelo no fue solo dolor, sino también oportunidad. La lectura del testamento debía haber ordenado la herencia y protegido a todos los hijos de Paquirri. Francisco y Cayetano, hijos de Carmen Ordóñez, tenían derecho a recuerdos de su padre. Kiko, el hijo pequeño de Isabel, y Paquirri también tenía su parte. Pero el cumplimiento de esa voluntad se volvió un camino lleno de obstáculos. Los objetos personales del torero, los relojes, los capotes, los trajes de luces y otros recuerdos que debían llegar a sus hijos mayores, quedaron atrapados en explicaciones que nunca cerraban del todo. Durante años, cuando Francisco y Cayetano reclamaban algo que los conectara con su padre, la respuesta era una pared. Se habló de robos, de desapariciones de objetos que supuestamente ya no estaban. La herida no era solo material, era emocional. Para un hijo, un traje de luces no es una pieza de tela. Es el olor de una vida, el peso de una ausencia, la prueba física de que su padre existió más allá de los titulares. Negar esos recuerdos era negar una forma de duelo. Mientras tanto, Kiko crecía dentro de ese mundo. Para la televisión era el pequeño del alma, el hijo querido, el niño que aparecía junto a su madre, como símbolo de continuidad y ternura.
Pero el relato familiar que después salió a la luz dibuja una realidad mucho más compleja. Kiko no creció simplemente protegido. Creció dentro de una dependencia emocional que lo mantenía pegado a la voluntad de Isabel. Cantora no era solo su hogar. Era también el lugar donde se le enseñaba que el exterior era peligroso, que la familia Rivera era una amenaza, que la única verdad segura estaba al lado de su madre. Cuando Kiko llegó a la mayoría de edad, apareció otro capítulo decisivo. Bajo la apariencia de trámites normales, firmó documentos que lo convertían en avalista de deudas de su madre. Para un joven que confiaba ciegamente en Isabel, una firma podía parecer un gesto de familia. Pero detrás de esa firma había consecuencias financieras enormes. Según el relato, Kiko puso en riesgo parte de su futuro y de la finca que venía del legado de Paquirri, sin comprender del todo el peso de aquello. La relación con Isa Pantoja también aparece en el relato como una prueba del poder que Isabel ejercía dentro de su casa. Isa llegó a la familia como símbolo público de generosidad. Pero su lugar dentro de Cantora fue descrito muchas veces como difícil, desigual y doloroso. Mientras Kiko era tratado como el hijo de oro, Isa parecía cargar con exigencias imposibles. La casa se dividía entre privilegios, reproches y afectos administrados de forma desigual. El amor materno, en vez de ser refugio, se convertía en premio, castigo y herramienta de control. Después llegó la etapa de Marbella. En los años 2000, Isabel Pantoja dejó atrás la imagen inmóvil de la viuda eterna y apareció al lado de Julián Muñoz, entonces alcalde de Marbella. Fue un giro que sorprendió a España. La mujer que había construido su leyenda sobre el luto y la fidelidad al torero muerto, entraba ahora en un mundo de poder político, lujo y dinero fácil. Marbella no era un simple romance. Era un escenario donde la ambición se veía con luces más brillantes y sombras más peligrosas. Los rumores empezaron a hacerse más densos. Se habló de dinero en efectivo, de movimientos extraños, de bolsas de basura negras, que según testimonios y relatos del caso no llevaban basura, sino fajos de billetes. La imagen era demasiado fuerte para olvidarla. Bolsas negras cruzando espacios privados. Dinero circulando sin la claridad que exige la ley. Una artista famosa acercándose al núcleo de una de las tramas de corrupción más sonadas de España. Cantora otra vez aparecía como lugar de paso de una historia turbia. El 2 de mayo de 2007, la imagen de Isabel Pantoja detenida por la Policía Nacional estremeció al país. La viuda de España ya no estaba ante los focos de un escenario. Estaba bajo la mirada de la justicia. Las acusaciones de blanqueo golpearon directamente el corazón de su leyenda. Para quienes la habían venerado durante años, verla en esa situación fue casi imposible de aceptar. La mujer que había sido símbolo de dolor y dignidad aparecía ahora vinculada a dinero sucio y corrupción. El juicio del caso Malaya no fue solo un proceso legal, fue una demolición pública. Cada sesión abría una grieta más en el personaje construido durante décadas. Isabel intentó defenderse desde el terreno emocional, presentándose como una mujer enamorada, engañada, arrastrada por una relación. Pero la justicia no juzga canciones ni lágrimas. Los magistrados analizaron movimientos, pruebas, dinero y responsabilidad. El relato de amor no bastó para borrar la sombra del blanqueo. El 21 de noviembre de 2014 llegó el momento más duro. Isabel Pantoja entró en la prisión de Alcalá de Guadaira. La artista que había llenado teatros y plazas cruzó el umbral de una cárcel y se convirtió en la interna número 31.708. Ese número resumía una caída que nadie habría imaginado en los años de gloria. Ya no importaban los aplausos, ni las portadas, ni la voz. La sentencia había puesto un límite a la sensación de impunidad. La cárcel marcó un antes y un después. Aunque su estancia no borró su talento ni su historia musical, sí cambió para siempre la mirada del público. Cuando salió, Isabel intentó recuperar su lugar, pero algo ya se había roto. La gente no veía solamente a la cantante. Veía también a la mujer condenada. Veía las deudas. El caso Malaya, la sombra de Marbella, las dudas sobre Cantora, las heridas familiares. La leyenda ya no podía sostenerse solo con canciones. Y todavía quedaba la verdad más explosiva. El 2 de agosto de 2020, Kiko Rivera entró en una habitación de Cantora y encontró los objetos de Paquirri.
Aquel hallazgo no fue un detalle doméstico. Fue una bomba emocional. Los trajes de luces que durante años se habían dado por desaparecidos estaban allí. Los recuerdos que Francisco y Cayetano habían pedido estaban allí. La prueba de que el relato del robo no cerraba estaba allí frente a los ojos del hijo que más había defendido a su madre. Kiko entendió entonces que el conflicto no era solo una pelea por dinero. Era una manipulación de la memoria. Si esos objetos estaban en Cantora, significaba que durante años alguien había permitido que los hijos mayores de Paquirri vivieran sin una parte esencial del recuerdo de su padre. Significaba que el dolor ajeno había sido administrado como si no importara. Significaba que la imagen de la viuda fiel y protectora tenía un cuarto oscuro que nunca había sido mostrado. La televisión se convirtió después en tribunal moral. En el programa Cantora, la herencia envenenada Kiko Rivera habló ante millones de espectadores y describió lo que había encontrado. No fue una simple entrevista. Fue un ajuste de cuentas con la infancia, con la herencia y con la figura materna que había dominado su vida. España vio a un hijo romper el silencio y señalar a la mujer que durante décadas había sido intocable para muchos. El impacto fue enorme porque la acusación venía de dentro. No hablaba un enemigo de Isabel. No hablaba un periodista buscando titulares. Hablaba su propio hijo. El pequeño del alma decía públicamente que se sentía utilizado, engañado y traicionado. Ese juicio moral fue más devastador que cualquier sentencia judicial, porque venía de la sangre de la intimidad y de una confianza destruida. Para Francisco y Cayetano Rivera, el hallazgo tuvo también un peso brutal. Durante años habían reclamado recuerdos de su padre y habían recibido versiones que apuntaban a una pérdida definitiva. Descubrir que esos objetos seguían en Cantora era confirmar una sospecha dolorosa. La herida de la familia Rivera no era un capricho ni una obsesión. Tenía fundamento. Los recuerdos existían, habían estado guardados, y durante décadas se les negó la posibilidad de tocarlos. Cantora dejó entonces de ser vista como una finca legendaria. Se convirtió en símbolo de una mentira prolongada. Sus habitaciones, sus puertas cerradas y sus silencios empezaron a significar otra cosa. Ya no era el refugio andaluz de Paquirri, ni el reino privado de Isabel. Era el lugar donde se habían acumulado deudas, secretos, recuerdos retenidos y vínculos rotos. La caída de Isabel Pantoja no fue repentina. Fue una cadena. Primero la herencia de Paquirri y los objetos no entregados. Después, la dependencia de Kiko y las firmas que lo convirtieron en avalista. Luego, Marbella Julián Muñoz. El caso Malaya, la detención del 2 de mayo de 2007 y la entrada en prisión del 21 de noviembre de 2014. Finalmente, la puerta abierta del 2 de agosto de 2020, la habitación secreta, los trajes de luces y el juicio público de su propio hijo. Esa secuencia explica por qué la historia golpeó tanto. No se trataba de un escándalo aislado. Era la confirmación de un patrón, control del relato, control de la herencia, control de los hijos, control de los recuerdos. Isabel había querido conservarlo todo. La finca, la imagen, el poder, el dolor, la memoria de Paquirri. Pero al intentar poseerlo todo terminó perdiendo lo más importante: la confianza de sus hijos y la fe de una parte del público. Hoy la imagen final de Cantora es la de un castillo lleno de ecos. Un lugar que alguna vez representó gloria, campo y familia, pero que ahora parece cargado de facturas, rencores y habitaciones que pesan demasiado. Kiko se alejó para proteger su paz. Isa también buscó fuera de esos muros el respeto que dentro no encontró. Francisco y Cayetano recibieron al menos la confirmación moral de que sus reclamos no nacían de la fantasía. Y Paquirri, muerto desde 1984, volvió a estar en el centro de una batalla que nunca debió durar tanto. La deuda económica se mezcla con la deuda moral. Hacienda los embargos, los intereses y la presión financiera aparecen como recordatorios de que el dinero no resuelve todo cuando el prestigio se rompe. La fortuna que alguna vez pareció blindada hoy se presenta frágil. El lujo de Marbella quedó lejos. Las bolsas negras, las sentencias y las habitaciones cerradas pesan más que cualquier joya. El 2 de agosto de 2020, Kiko no solo encontró trajes de luces, encontró la prueba de que una mentira puede sobrevivir muchos años
pero no para siempre. Encontró el punto exacto donde el mito se rompía. Encontró el dolor de Francisco y Cayetano guardado entre polvo y cuero. Encontró su propia infancia atrapada en una versión que ya no podía creer. Por eso esta historia no termina con una canción ni con un aplauso. Termina con una puerta abierta. Termina con una madre sola en una finca inmensa. Termina con hijos que eligen distancia antes que obediencia. Termina con un país que mira hacia atrás y comprende que el luto, cuando se usa como escudo, también puede ocultar ambición. Y termina con una verdad sencilla, dura y definitiva. Ningún imperio construido sobre silencios puede resistir para siempre el sonido de una puerta que se abre.